Hola, me llamo Bárbara y tengo 17 años. Ahora, cuando me pongo a pensar, entiendo lo extraña que es mi historia. Se trata de mí y de mi mejor amiga Sabrina, que resultó ser... bueno, solo escucha. Conocí a Sabrina en la escuela hace un año. Yo tenía algunos problemas con mi rendimiento académico y para añadir algunos puntos adicionales a mi promedio general, me inscribí en un curso optativo de psicología. Honestamente, pensaba que las únicas personas que estudiaban psicología en la escuela eran los bichos raros y los nerds, pero resultó que no era algo tan malo. Había bastantes bichos raros y nerds allí, pero la profesora lo hacía interesante y esta era un poco graciosa. Además, conocí a una chica genial durante mi segunda clase. Ella era Sabrina, como ya habrás adivinado. No había visto a Sabrina antes de nuestra escuela. Ella empezó a estudiar aquí hace poco. La trasladaron aquí no porque se mudara, ya que su casa estaba bastante lejos, en una zona que no era muy próspera, sino porque tenía buenas calificaciones que le permitieron transferirse a nuestra escuela. Al mismo tiempo, Sabrina no lucía nada como una nerd. Asimismo, era tranquila, callada y tenía el hábito de sonreír solo con los labios. Bueno, para resumir, me agradó Sabrina de inmediato. Por alguna razón, no hice algunos amigos íntimos en la preparatoria, así que Sabrina llenó rápidamente este lugar. Y como dije, ella vivía lejos de la escuela, y como le tomaba mucho tiempo llegar, a menudo pasaba la noche en mi casa. A mis padres no les importaba en lo absoluto, les agradaba mi amiga, y a Sabrina, a su vez, le caían bien mis padres. Bueno, ¿sabes? Cuando salí de la sala de estar para hablar por teléfono y dejé a Sabrina tomando té con mis padres, ella no me echó una de esas miradas, pidiéndome en silencio que la rescatara de mis padres. En verdad, parecía que disfrutaba hablar con ellos. Y nunca me importó de lo que hablaban. Bueno, tal vez debió importarme. Honestamente, incluso traté de explotar el hecho de que a mis padres les agradaba tanto a mi amiga. Enviaba a Sabrina para que les transmitiera, bueno, la información correcta. Hace un tiempo conocí a un chico llamado Mitch. Él era tan genial. Ya tenía 18 años, era miembro de un club de motociclistas local y estaba enajenado con su hobby. Rápidamente entendí que si quería estar con Mitch, también necesitaría una moto. Además, después del primer viaje con él en su motocicleta, yo no me había enamorado de la velocidad y esa sensación de libertad. Así que pronto ni siquiera se trataba de Mitch. También quería tener una motocicleta, y hasta tenía un plan. Nuestro vecino, el señor Botnoshki, estaba vendiendo su vieja Indian, que había estado acumulando polvo por mucho tiempo en su garaje. No estaba segura de su estado, pero mi vecino me aseguró que la Indian solo necesitaba una visita rápida al taller para poder volver a moverse. Decidí comprarla, pero mis ahorros de mi mesada no eran suficientes. Tenía que convencer a mis padres para que me ayudaran con esta compra. Sabrina inmediatamente entendió todo y accedió a ayudar. En ese momento pensé que todo estaba arreglado, pero algo salió mal. Después de hablar con Sabrina, mis padres por alguna razón me prohibieron siquiera pensar en las motocicletas. Decían que eran muy peligrosas, aunque antes no tenían nada en contra de mis nuevas pasiones, ni de las motocicletas, ni de Mitch, pero ahora también me habían prohibido verlo, decidiendo inesperadamente que era una mala influencia para mí. Tuve una gran pelea con mis padres y dejé de hablar con ellos. De hecho, nos comunicamos solo cuando Sabrina llegaba de visita. Cuando se enteró de nuestro conflicto, dijo que estaba muy sorprendida con el comportamiento de mis padres, con su inconsistencia y extrañas restricciones, y que yo era ya casi una adulta y que podía decidir por mí misma con quién salir y si podía andar en motocicleta o no. Estaba completamente de acuerdo con mi amiga, pero no tenía dinero para una moto, y Mitch ya no quería salir conmigo. Sabes, antes de eso mi relación con mis padres no era ni cercana, ni genial, siempre pensé que eran normales. Y ahora, por alguna razón, nuestra relación comenzó a deteriorarse bruscamente. Había conflictos constantemente. Les dije a mis padres muchas cosas malas de las que me arrepentí después, pero también se volvieron muy cortantes conmigo. Fue gracias a Sabrina que pude superar este difícil periodo. Por suerte, empezó a pasar más y más noches en nuestra casa, y cuando estuvo allí se las arregló para aclarar las cosas. Incluso nos reunimos en la misma mesa. Pero más que nada yo me quedé en silencio, escuchando a Sabrina y a mi padre hablar con entusiasmo sobre el cine experimental. Antes de eso, no tenía ni idea de que a ambos les encantaba. En cuanto a mí, no entendía nada de cine experimental, y en general siempre me pareció terriblemente aburrido.
Pero eso me hizo sentir tan ofendida con mis padres que incluso empecé a pensar a veces que ellos preferirían que Sabrina fuera su hija y no yo. Así lo percibí. Y luego, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Acabé yéndome de la casa. No me escapé para vivir en la calle. Me mudé a la casa de mi tía. A mis padres no les importó para nada. Mi padre incluso dijo que mi partida sería para mejor, y mi madre agregó que yo era ya una adulta, y que era hora de que cuidara de mi propia vida. Al mismo tiempo, mis padres me prometieron que me apoyarían, pero, en realidad, mi tía era la única persona que estaba dispuesta a ayudarme. Francamente, la indiferencia de mis propios padres me dolió mucho. El mudarme a un lugar nuevo me mantuvo bastante ocupada, así que no recibí ninguna noticia de la casa por un tiempo, pero después de instalarme en casa de mis tías, de pronto me enteré de que Sabrina se había mudado a la casa de mis papás. Inesperado, ¿no? Yo también me sorprendí mucho e incluso regresé a casa para hablar con ellos y averiguar por qué Sabrina ahora vivía en mi cuarto. Sí, como escucharon, en mi cuarto. Mamá me dijo que Sabrina tuvo que dejar su casa. Su abuela se había vuelto sénil y empezaba a perder la cabeza, así que era muy difícil para Sabrina vivir con ella, ya que mi mejor amiga en verdad necesitaba estudiar mucho, después de todo, y necesitaba buenas calificaciones para obtener una beca, ya que no podía pagar la universidad. Cuando vi a Sabrina en mi habitación, literalmente me entumecí y mi amiga me miró con mucha calma y sonrió con solo sus labios. Oh, Dios. Antes me gustaba tanto su sonrisa, pero ahora me recordaba a una serpiente. Y esta víbora me dijo que fueron mis padres quienes la invitaron a mudarse a su casa después de que se enteraron de su situación. Yo sabía que Sabrina vivía con su abuela, pero no había oído nada sobre su senilidad. Eso me pareció extraño. Algo andaba mal, así que decidí echar un vistazo. Me sabía la dirección de la casa de Sabrina, así que llamé un taxi y fui a su casa. Tomar un taxi fue una buena idea porque el área era muy fea, al igual que la casa en sí misma. Estaba en muy malas condiciones y claramente necesitaba mucha renovación. Sabía que la familia de Sabrina no era rica, pero no tenía idea de que eran tan pobres. Caminé de un lado a otro frente a esta horrible casa por mucho tiempo, examinando los detalles. Los perros ladraban fuerte en el vecindario, pero yo no les tenía miedo. A lo que le temía era solo a la sensación que recibía de este lugar. Finalmente fui a la puerta y toqué con incertidumbre. Parecía que ni siquiera había un timbre. Oí algunos crujidos y chirridos. Volví a tocar la puerta. No pasó nada. Incluso pensé en irme, pero la puerta se abrió repentinamente y una anciana, la abuela de Sabrina, salió por la puerta. Y, ¿sabes? Ella no se veía para nada como una vieja loca. La anciana me preguntó cómo me llamaba, y cuando supo que yo era la tal Bárbara, con la que ahora vivía su nieta, me invitó a tomar una taza de té con galletas. Al principio tenía miedo, porque recordé lo que Sabrina había dicho sobre su abuela, y yo no quería sinceramente entrar a esta casa oscura, medio abandonada. Pero mi fe en las palabras de mi amiga estaba desapareciendo. Los ojos de la anciana eran amables, aunque parecían tristes, muy tristes. Acepté la invitación y dentro de todo resultó ser completamente diferente de lo que podría imaginar. Todo en la casa era muy barato y viejo, pero la anciana de algún modo se las arregló para mantener la casa limpia y en orden. Y mientras tomábamos el té me dijo que los padres de Sabrina se habían ido cuando ella solo tenía 2 años. No murieron, solo se fueron. Dejaron a su hija en manos de su única abuela. Y toda su vida Sabrina solo tuvo un sueño: tener padres amorosos y prósperos. Al mismo tiempo, Sabrina no amaba a su abuela y no la respetaba en lo absoluto. Cuando era adolescente, hacía todo lo posible para contradecirla e incluso se escapó de casa varias veces. Ahora que Sabrina era mayor, las interminables discusiones habían dado paso a la indiferencia, pero la frialdad de su nieta era aún más dolorosa para esta mujer. Por alguna razón, Sabrina la culpaba por el hecho de que sus padres la abandonaran. Pero ella ni siquiera intentó encontrar a sus propios padres, sino que buscó el calor de la familia en la casa de otra persona. Y en mis padres, ¿entiendes? ¡Mis padres! Entonces lo entendí todo. Sabrina dirigió cuidadosamente todas las disputas y peleas entre mis padres y yo. En lugar de hablar con ellos mientras yo se lo pedía, lo hizo para ocupar mi lugar en mi familia. Sí,
Parece una locura, pero, recuerda mi historia desde el principio hasta el final. ¿Ya armaste el rompecabezas? Solo no entiendo una cosa. ¿Por qué me traicionaron mis padres? ¿Por qué dejaron que una loca maníaca ocupara mi lugar en sus vidas? ¿En serio me odian? No creo que yo fuera una hija tan mala, aunque de alguna forma perdí contra la ideal Sabrina. Me fui a casa justo después de hablar con la abuela de Sabrina, a mi casa, no a la de mi tía. Era tarde, así que mis padres estaban cenando con Sabrina. Esa cena perfecta, con conversaciones inteligentes, chistes y una atmósfera nauseabundamente perfecta. Me enfureció mucho y de inmediato culpé a Sabrina, que había invadido nuestra casa, que se había ganado la confianza de mis padres sobre la base de mentiras, y luego les conté a mis padres todo lo que había aprendido hoy. Pero ellos no me creyeron. Dijeron que habían visto a la abuela de Sabrina y que también pensaban que estaba inestable mentalmente, y en cuanto a mí, yo me estaba comportando como una niña mimada. Fue toda una locura. Acababa de ver a la abuela de Sabrina y estaba perfectamente cuerda. Así que, ¿quién era la mentalmente inestable? Me regresé con mi tía, llorando todo el camino hasta su casa. Francamente, no tengo ni idea de qué debo hacer ahora. ¿Qué piensas de mi situación? ¿Debería hablar con mis padres una vez más o debería dejarlo todo como está ahora y esperar a que ellos lo descubran todo por sí mismos? Esperaré sus comentarios.